Bueno, estamos ahora dentro de Trabzon, aún no es el centro, pero bueno, ahora lo que haremos es volver e ir al monasterio de Sumela, un monasterio bizantino. Intentaremos verlo, pero no estoy muy segura porque está alto y las nubes, pues hay bastantes. Aquí va mi amor, que solo porque me pongo a grabar contenido para vosotros se mosquea un poquito. No, me tiene esperando. No es que 5 minutos. Estoy ya. Te estoy esperando y cuando ya estoy. Mira, he dicho una vez. Claro, porque yo prefiero que me esperen. Claro. Oye, yo siempre te estoy esperando, cariño. Sí, ya. Cariño, en los vídeos están las pruebas. ¿A que sí, chicos? Claro, ¿a que habéis visto un montón de veces yo esperando a Don Vicente? Don Vicente Nacho Vidal. Hay que ver. El tránsito, pues ya veis. Hoy es lunes. Son las 11:12. Pues bueno, de momento el plan ir al monasterio, luego de ahí irnos en dirección a Georgia, aunque no sé si pasaremos hoy, pues es que sí o no estoy seguro, pero bueno, igualmente si no es hoy será mañana. Mirad el río cómo va. Pues oye, está viendo una de cómo es transbordamiento. No. ¿Ah? Está viendo desbordamiento. Desbordamiento. ¿Por qué desbordamiento? Porque se desborda. Bueno, pues está viendo desbordamientos. De hecho, está saliendo en la tele. Los coches están flotando. Sí, una pasada. Cariño, es la izquierda, ¿eh? Una redonda ahí, creo. Como para acampar en un valle. Buah. Acaba flotando en la tienda. Tengan mucho cuidado, cuando llueve no podéis acampar al lado de los ríos ni en los valles, porque de repente, aunque no llueva ahí, la lluvia viene de los montes de arriba, una tormenta de esas que cae en 10 minutos, recoge todo el agua del valle y sube el nivel y se te lleva por delante. Qué verde está todo aquí, unas montañas súper altas y súper verde. De lo que llueve. Sí, recuerda muchísimo los Alpes, toda la zona esta. Es una pena que el tiempo esté así porque seguramente, sería increíble verlo con sol. Pero bueno, no llueve, o sea que vamos bien. Ha llovido porque el asfalto está mojado, pero bueno. Esas piedras me fío menos. Mira que el rulo ha caído ahí. Mira qué piedra enorme. Peligroso no, lo siguiente, Dios. Bueno, ahora cae mucho con la lluvia. Claro. Porque desprende, mira cómo está todo, ¿ves? Pero luego en invierno también porque se mete el agua en las fisuras de la piedra, luego por la noche hiela, sabéis que se expande el hielo, tiene más volumen, entonces desquebraja la roca y se cae. Y puede tirar rocas grandísimas. Mira cuánta agua baja. Sí. ¿No comemos una? No. ¿No? Hace tiempo que no vemos una panocha asada, está buenísimo. Y es la época. Nos vamos a comer una calentita y aquí hay sitio para dar la vuelta. Venga, vamos. A la vuelta. ¿Década? 1, 2, 2:15. Ah, vale. Bueno, ya veremos cómo se ve el monasterio, porque mirad las nubes donde están, ya haremos de subir más, o sea que no sé yo. Oh, vaya mierda, o sea que no se ve desde ahí, hay que subir andando para arriba. Bueno, pues eso, no vamos a subir porque no se verá nada. Claro. Quiere cobrar el autobús. Y mirad las nubes, están ahí justo en el monasterio, o sea, no se va a ver absolutamente nada, así que... Vámonos, ya está. Nada. Y entramos dentro de un rato en Georgia. Sí, no pasa nada. Qué culito tienes, ¿eh? Para cogerte por detrás. Sí, claro. Nada que no se pueda La ternera intentando camuflarse. Está intentando camuflarse. En el matojo, venga. ¿Puedes agarrar ahí bien? ¿Arriba? Venga. 1, 2. Dios. Como pesa, Dios. Dios, de verdad. Mira, me he resbalado el agua y las piedras. Mira. Venga, sube, yo te aguanto la moto. Ahora, porque se mete la rueda ahí. Eso, Dios está castigado por las maldades que me querías hacer. Venga, tira para atrás.
Mirad qué fila de camiones para entrar a Georgia. Qué barbaridad. Sigue la fila hasta por dentro del túnel, me parece a mí. Dentro del túnel también. Hay kilómetros, ¿eh? La frontera está ahí. Estaremos a unos 3 kilómetros más o menos. Qué paciencia tienen que tener los pobres camioneros para aguantar esto en las fronteras, ¿eh? Pues igual no pasan hoy, igual pasan mañana o pasado mañana. Tienen que hacer trámites aduaneros, papeleo, todo. Llevar cuidado porque los camioneros están saliendo, abren las puertas. Bueno, vamos a ver dónde vamos nosotros. Por aquí. Dios, mercancías ahí, esas decomisadas, cosas. Dios, qué barbaridad. 4 o 5 multas tenemos de Turquía, que no las hemos pagado. Vamos a ver si nos las cobran a la salida. Yo creo que ahora cuando salgan las motos nos van a pasar por taquilla, ya veremos. Ahora os contaremos qué pasa con eso. Pues aquí estamos esperando que nos toque, porque ese coche lleva ya un buen rato. Es que hay una para coches y 3 o 4 para camiones. Bueno, a Fernando le han pedido la tarjeta de residencia española, que además la lleva caducada. De las multas no nos han dicho nada. Ahora vamos al escáner, no lo tenía yo muy claro. Nos hemos pegado la colada en todos los coches. Las motos siempre dejan pasar, gente generosa. Así que nos vamos. Ahí va. Ahora vamos al escáner, que nos ha dicho que está a la derecha. A ver si nos deja pasar un camión, porque aquí, joder, van pegaditos. A ver. El escáner es aquí. O sea, te pasan el escáner y así no tienes que registrarte las maletas ni nada. Están modernizados aquí, ¿eh? Esta es la frontera turca. Ahora hemos llegado a la de Georgia, que está más adelante, lógicamente. Uno primero. Bueno, ya estamos. Nos habíamos informado en el consulado que para pasar a Georgia solo hacía falta la vacuna, pero cuando llegamos nos encontramos la sorpresa. Necesitamos volver y hacer un test. La frontera está cerrada de las 8 hasta las 10 de la mañana. No, hoy no da tiempo. Yes. Come back. PCR test inside? Inside, no. No. We have Here, such no. kind of service. We are making PCR test, but you are waiting. You want to wait about 2 or 3 hours. And Here, but now they don't are- have nothing. They are working about till 6 o'clock. I will do tomorrow and I come tomorrow. Okay, welcome to Georgia. Thank you. Dígenos nada más. Thank you. In the Hopa, Opa. first in the city, have this hospital. And take this in the morning. Take this PCR test. In the morning. In the morning. After 4 hours, take this. You need the waiting. 4 hours, take and come back. Okay. Hotel, ne hotel? Karabulut, Karabulut. Karabuluk Hotel. Orada And test yapıyor, test hem de yatıyor, sabah test çıkıyor, Aha. geliyor. Tamam. Karabuluk Hotel. And I can do the test there. Yeah, yes. In the other. Karabuluk, yeah. Okay. And come back in the Okay, thank you. Bueno, a pesar de haber entrado apenas hacía 10 minutos, otra vez nos toca hacer todo el papeleo de la frontera de Georgia y la de Turquía. Doktor kontrol. Document. Doktor kontrol. I come for here now. Turkey doktor kontrol. Okay. Dile que acabamos de entrar. Da igual. Nere? Aquí? Burayı, okey.
Bueno, habéis escuchado, ¿no? Si no, os lo traduzco en castellano de toda la vida, castellano brasileño. Bueno, resulta que nada, para entrar a Georgia, no solo el de certificado de COVID, que si no lo tienes tampoco pasa nada, pero el test PCR sí o sí, da igual, lo necesitas. Entonces lo que haremos es ir a un hospital público que hay aquí, que hacen el test, lo haremos y mañana volveremos a intentar otra vez entrar. A ver si a la segunda es la vencida, si no la tercera, pasado mañana. Nah. Vamos a ver si ahora no nos pone ningún problema y podemos entrar. Llevamos la prueba PCR y todo. ¿Verdad, cariño? Ya toca ya. No. 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 Internet va. Internet. Go, stop Ajá. y aplicación. Hay que descargarse algo, ¿no? Hay que mandar el test, parece, por internet o algo. Motocicleta de stop. Aquí. Tiene una mala hostia ser ahí que te cagas, ¿sabes? Ahora nos están pidiendo la vacuna y el test. Y están mirando ahí, se han llevado... Mi pasaporte. Me he pedido la tarjeta de residencia aquí, que antes no me la había pedido, me la han pedido ahora y no sé yo, ¿eh? No lo tengo muy claro que podamos entrar. Mira, como no podamos entrar, nos vamos ya al Kurdistán aquí. Aquí le tocó no, a ver, Ya bajamos ya al Kurdistán y ya será la región, esa será para la próxima vez. Cuando vengamos de Rusia, ¿no? Las cosas con el COVID, con todo. Brasil. Bueno, y ahora que Vicente tiene el permiso de conducir de Brasil, no el español, porque se supone que solo puedes tener uno, ni el de España. Entonces fui a Brasil y necesitaba sacarse uno, porque es residente ahí. Sacó el de Brasil, pero entonces cancelaron el de España. Ahora solo tiene el de Brasil, entonces lo están poniendo problemas aquí. Es finish, ¿verdad? Sí, because nacionalidad española. Residencia turca. Yo estoy el día. Cariño, tú no. Y ahora el tuyo. El tío está liado, porque claro, Fernanda tiene el carnet español de conducir español. Yo tengo el carnet brasileño. Sin embargo, ella lleva el pasaporte brasileño y yo voy con el pasaporte español. Le están poniendo problemas porque su tarjeta de residencia española está caducada porque está tramitando la nacionalidad que se le dan ahora. Entonces le ha enseñado la tarjeta de residencia turca. Y dice, es así. Y claro, y ahora a mí igual me pide la tarjeta de residencia brasileña, que la tengo en la maleta y tengo que desmontar todo. Porque si le enseño, y si, bueno, a mí no me pondrá problemas, yo también tengo la residencia turca, también. Pero claro, se han liado ya. Dios, de verdad. ¿No han visto un carnet de conducción me parece brasileño aquí? No, mira, o sea, ¿Qué sabe esto? Que le daba la vuelta 3 veces. Porque el carnet de conducir brasileño es... El hombre está mosqueado que parece que no cobraste. Una mala hostia. Y encima pues eso, así que ahora se ha metido el hombre con carnet de conducir brasileño y claro, yo tengo el español pero está caducado y ya no me lo renuevan porque eso yo tuve que entregar el español para que me entregaran el brasileño. Si lo renovan, tienes que cancelar el de Brasil y tienes solo uno. Es que se supone que tienes que tener solo uno carnet. Solo puedes tener uno, en España no te dejan. Yo tuve que entregar el español para que me dieran el brasileño. O sea, que cuando vaya a sacar mi brasileño, tengo que dejar el de España. Efectivamente. Pues no me lo sacaré. Claro, yo me saqué... Entraré en Brasil como española. Claro, el problema cuál es, yo al ser residente brasileño, en Brasil sí conduces con el carnet español y ellos cuando te meten los datos ven que eres residente, te sancionan porque tú estás obligado a tener el carnet de conducir brasileño. Y ahora aquí pues te ocurre eso, que ahora llego aquí con mi pasaporte español y mi carnet brasileño. Brasileño con el carnet español. Pero el carnet español y la residencia española caducada, entonces residencia turca. Brasileña con carnet español de residencia turca. ¿Cómo te lo comes? En fin. Y nos están pidiendo ahora 2 cosas, el test que lo tenemos, pero también el certificado de vacuna. Y tenemos la Janssen puesta, y se ha quedado el tío mirando con una cara, cosas de la frontera, hay que venir con tiempo. Llevamos ya aquí pues, casi 2 horas ya. Creo que voy a terminar de comer mi pimiento. Mirar cómo es, el carnet de residencia turco, una tarjetita.
Esta es la parte de Georgia, la frontera. Aquí te hacen test, cambio, en fin, pues ya veis cómo es. Vámonos. Qué bien, ya estamos en Georgia, país más para la lista. Estamos a 30 grados. Casas de juego, he visto ya 2. Uf, qué día tan bueno. Estamos yendo a Batumi. Vamos a ir ahora al consulado de Azerbaiyán y ya veremos qué nos depara el día, porque de momento hemos estado ahí en la frontera unas 3 horas. Allí. Exacto, esa. Es la cabina del seguro del gobierno. Cuesta 10 euros. Insurance Center. Yes. Women's, yes. 15 días, 20 lares, 30 días, 35 lares. Hoy fue nuestro último día en Turquía. Hemos pasado 11 meses atrapados, sin poder salir del país, con las fronteras cerradas por el COVID. Pero también, gracias a eso, pudimos recorrerlo como seguro pocos viajeros lo han hecho. Hemos descubierto un país maravilloso, enorme, con montañas, valles, ríos, mares y lo más importante, todas las personas que hemos conocido, que nos han ayudado y acogido en sus casas con muchísimo cariño. Un país que difícilmente podremos olvidar y que siempre llevaremos en nuestros corazones. Pero nuestro viaje por el mundo debe continuar y seguro que nos queda mucho por descubrir.